Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Contento de compartir estos minutos con don Jacinto Sención para reflexiones necesarias, reflexiones de patria. Sin embargo, también hay que conversar de los problemas del día a día, porque también es así. Jacinto empezaba una idea con el tema de la OISOE. Yo quise compartir los comentarios en el chat, de alguna manera tomar en cuenta las opiniones de la gente que está ahí en el día a día con nosotros, que no solo seamos nosotros los que externemos nuestras opiniones, sino que además los que están ahí también puedan expresarse a través del programa. Para eso están ahí y para eso son parte del espacio, ¿no? Jacinto decía lo de la OISOE y lo que está pasando, lo que se está ventilando hoy en la justicia. Bueno, es interesante lo que uno está viendo. El Ministerio Público avanza en lectura de acusación coral. Ya ha leído ahí 212 páginas. Ese es el caso de Adán Cáceres. Pero también está el caso del canódromo. Se aplazó por sexta vez la audiencia de la coronela, ¿verdad? Que tuvo aquel comportamiento frente al defensor del pueblo. Hay un tema por ahí también que Roberto Fulcar, pasado ministro de Educación, está sometiendo al doctor Sala Castillo por difamación, o Castillo Sala, por difamación. Máximo Castillo Sala, que fue en un momento director o encargado de o presidente de la Cámara de Cuentos. Bueno, ese es un tema que está ahí. Ya lo habían anunciado su hermano Julito Fulcar. Ya veremos qué pasa. Castillo Sala es una persona muy informada. Lo otro, ya tengo a don Jacinto ahí en el tema en que él intentó entrar, pero había que ir a la pausa. Pagán, Francisco Pagán, acuerda con el Ministerio Público y se declara culpable. Nadie se declara culpable así porque sí. Nadie. Pero además, nadie devuelve 10 millones de pesos admitiendo que hizo parte de una trama de corrupción. Si eso no es un principio de prueba fundamental, cardinal, contundente, pues entonces yo no sé, ¿verdad? Pero no solo Francisco Pagán, también otros tres llegaron a acuerdo y se comprometieron a devolver unos bienes producto de los actos de corrupción. Pero este país es tan especial que de repente el tribunal que tenga que, o el juez, o los jueces que tengan que fallar el fondo de la cuestión, decidan que Alexis Castillo, no, Alexis Medina, se me cruzan los cables con el hermano abogado Alexis Joaquín Castillo, uno de los hijos de Joaquín Balaguer, de los más comprometidos en términos social, ¿no? De los hijos de Joaquín Balaguer, Alexis Joaquín Castillo. Entonces, bueno, con Alexis, el tema de Alexis Medina, vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo la madeja esta, aunque creo que ya todos están en su casa. Es normal en términos de la normativa procesal que tenemos en la República Dominicana, un código procesal que está hecho para los ricos. Los ricos pagan buenos abogados, pueden ir incidentando el proceso, le dan larga y llegan a los 20 meses y entonces, bueno, hay que variar la medida de coerción. Ya es 18 meses, tiene plazo máximo para permanecer en prisión si no hay un conocimiento o una sentencia de fondo en el caso de que se trate. Ahí le dejo ambientado el tema complejo de judicial, porque son muchos casos y muchos problemas ahí. Uno mirando, Alfonso, con eso que usted plantea ahora, como abogado, de cómo funcionan los tribunales, y sobre todo cosas que las leyes lo prevén, porque al final es un tema técnico y las leyes que están ahí de cambiar medidas de cohesión, y que hay muchas maneras de hacer de tomar medidas, pero cambiarlas de preso preventivo a presentación periódica o cumplirla en su casa. Yo lo que le puedo decir es, en mi poco conocimiento que tengo de justicia y de procesos con lo que se ha trabajado aquí en el país, en el caso para los políticos, no he visto todavía a un político o a un corrupto que después que le variaran la medida de cohesión hacia su casa por presentación periódica, vuelva a caer preso nuevamente en la cárcel. No he visto hasta el día de hoy, y por eso he escuchado por ahí que eso se llamaría
ya esos 3 meses o 6 meses o año y medio, 2 años que puedan cumplir en la casa, en las cárceles, serían ya cárcel anticipada porque realmente no sé qué pasa en los tribunales, cómo quedan esos casos, pero al final esas personas no vuelven a la reja en este país. Pero volviendo al caso que ya tocábamos al final del segmento anterior, con el caso del señor Pagán, y ya nosotros conocemos de qué sirvió ese espacio, esa oficina de la OISOE, que tenía que ver con darle seguimientos a las obras que se realizan en el gobierno, darle seguimiento de una oficina desde el gobierno central, desde el Palacio. Inclusive la oficina estaba ahí al lado del Palacio. Y como esta oficina, que era más bien un ejercicio de seguimiento a partir de las obras que el Estado estaba realizando, se convirtió entonces en ella a ejecutar las obras. Entonces se manejaban unos recursos directamente dirigidos por el gobierno central, el presidente de la República, que tenía todos los fondos del mundo. Y estas grandes construcciones, mayormente cuando vamos a la parte educativa, construcciones de escuelas, construcciones de hospitales, inclusive la OISOE construía carretera. La OISOE es la misma que hizo el edificio de los parqueos también ahí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dirigiendo esas obras mismo Félix Bautista y otras cosas. Ahora, mirando a este señor, al señor Pagán, que ha declarado que ha hecho acuerdo con la justicia dominicana, y es un derecho que tiene la justicia también en el sentido de poder llegar a acuerdos para llegar a someter un expediente de tal manera que logre encontrar culpable, que pague. Pero cuando uno va a la figura del señor Pagán, un hombre que cuando asumió ese cargo, don Alfonso, cuando asumió ese cargo, amigos televidentes, ni siquiera vivía en casa propia, no tenía casa propia ese señor. Y a ese hombre le cuentan por ahí que tiene un apartamento de casi 40 millones de pesos, don Alfonso. Él está cantando, él está diciendo los políticos que le llevaron dinero y que él cogió, don Alfonso. De los empresarios que le llevaron dinero y que él cogió, don Alfonso. Pero también ahí sale a reducir la vida que vivía ese señor que se presentó ahí. De hecho, yo escuchaba algunos medios de comunicación de figura de los medios de comunicación alabando a ese señor, poniéndolo casi a la altura de Juan Pablo Duarte. Poniéndolo a la altura de Juan Pablo Duarte, don Alfonso. A ese señor que hoy escuchamos nosotros que se declara culpable. Ese señor, don Alfonso, solamente en un restaurante de aquí del país, en un restaurante, pagaba más de 200,000 pesos mensual solamente de comida. Solamente ahí, don Alfonso. Ya imagino los otros lugares donde iba con los recursos del Estado, don Alfonso. Ese señor que uno lo ve ya a una edad, porque él entró al gobierno ya viejo, don Alfonso, con carne, con cualquiera, parece un pastor, don Alfonso, parece una persona ya, y sin embargo, fíjense cómo nos despacha este hombre con esta amalgama de corrupción. Uy, así no, don Alfonso, así no. Entonces yo creo que esa negociación que está haciendo el Ministerio Público hay que tener mucho cuidado, porque es posible que aunque negociando y devolviendo cosas, como quiera esa gente queden con mucho dinero, porque el desorden que se armó ahí al sol no es de 2 o 3 cheles, eran de miles de millones de pesos robando al Estado dominicano su dinero y el mío, de los impuestos que pagamos, de los préstamos que estamos cogiendo por ahí, don Alfonso, para esas obras que al final se quedan en mano. Entonces yo creo que tiene que ponerse clara la justicia y no importa quién esté ahí metido, porque al final, si eso
sale la luz de lo que ha pasado ahí, no solamente con él, sino con esos tramos de corrupción que por años hemos tenido, involucrando a los políticos, involucrando a los empresarios, inclusive a la fuerza militar de este país, que son parte también de este entramado social de corrupción, don Alfonso. No sé cómo va a parar eso, pero para mí creo que falta todavía muchas cosas que tienen que saberse, que tienen que decirse y que el Estado tiene que recuperar del dinero que se ha robado en este país. Mire, el hecho de que se declare culpable no lo exculpa. Él va para prisión. Claro, él ha colaborado porque está dando informaciones. Cuando él llega a ese puesto, no solo que no tenía casa, sino que estaba endeudado. Sí. Debía decenas de millones de pesos. Eso se conoció en principio de la acusación. Todo eso está ahí. Saldó toda su deuda, compró casa, todos los gastos corrientes durante 4, 5, 100, el tiempo que estuvo allí en la Francachela. Ahora, esa negociación le permite al Ministerio Público fortalecer la acusación y decirle al juez, mírelo ahí, interróguelo, haga preguntas, el Ministerio Público lo hace y el juez escucha que está ahí. Entonces, es un poco en esa dirección, pienso yo no soy penalista, que el Ministerio Público llegue a acuerdo con uno de los imputados, el de menos responsabilidad o el menos beneficiado o uno de los menos beneficiados, porque a uno de ellos le pusieron 2 años de prisión suspendida. Es decir, para su casa. Es una figura de lo más poética. Tantos años de prisión suspendida. Oh, pero, ¿y con qué tipo de aguacate se come eso? Yo no sé. De todas maneras, el expediente está claro. El caso está claro. Naturalmente llama mucho la atención que son, en el caso, por ejemplo, del caso Coral, 3.000 pruebas. Basta con una que sea contundente. Pero bueno, lo que pasa es que si el Ministerio Público investigó a fondo y encontró tantas cosas, debe decir al tribunal y al país, encontramos todo esto. Miren, hay 3.000 documentos que lo comprometen. No todos tienen el mismo peso. Habrá un expediente o una prueba que se trata de 4 o 5 millones. Pero cuando suman todo eso, estamos hablando de miles de millones de pesos. Miles de millones. Entonces, hay que ver cómo negociar con Pagán, que al final algo le va a quedar. A lo mejor le dejan su casa que costó 40 millones. O a lo mejor dicen, no, tiene que entregarla. Pero con algo habrá que premiarlo. Un poco como hace Estados Unidos con los narcotraficantes, que es una política falsa de tener el narcotráfico como el cuco. Se lo llevan para allá, le quitan una parte del dinero ellos y el patrimonio que queda aquí se lo dejan al narcotraficante y a mitad de la pena le cantan 10 años y a mitad de la pena para acá. Y aquí ya son dones, o don Quirino, o don Toño Leña. No sé. Pero es interesante lo que está pasando. Naturalmente, los que están procesados en este momento no representan ni el 8% de los que deben estar imputados en esos gobiernos. Ni el 8%. Eso es una simple muestra, como para hacer bulto, allante y, o como dicen en Dajabón, mucha espuma y poco chocolate. Yo, Alfonso, no sé, yo siempre he visto en la gente mayor, siempre tengo un respeto a la gente mayor, don Alfonso. Entonces, respéteme y a Juan Francisco. Cuando la gente pasa de 70 años, don Alfonso, yo lo veo como que llegó ya ¿entiendes? Después de los 70, hay como algo de vivir, estar por encima. Y yo mirando la figura del ingeniero Pagán, mirando la figura de este señor que estuvo en la onza, que también estuvo preso. Rivas. Sí, personas que tienen nietos, don Alfonso, que tienen bisnietos, y que estén involucrados en este acto de corrupción. Yo creo que si fueran serios realmente, lo mínimo que ellos hicieran, y perdonen eso, lo dice una persona que con unos principios cristianos, con unos valores, Jacinto Ascensión,
Creo que la vergüenza era, don Alfonso, para que buscaran una soga. Si tuvieran vergüenza, don Alfonso, lo que esto implica para sus nietos, su familia, era para que ellos, ese tipo de personas, don Alfonso, realmente no pudieran ver en la cara a nadie. De aceptar, inclusive, no tienen valor para una soga o para otra cosa, que no quiero decir porque no puedo promover el tema de la violencia. Por lo menos aceptar su culpa e intentar que le metan por lo menos los últimos años que le queda de vida ahí encerrado sin que nadie lo visite a nivel familiar. De intentar no verle la cara a nadie nunca, don Alfonso. Pero como no hay moral, no hay valores, son unos salta para atrás. Toda la negación de lo que proponemos nosotros a partir de la figura de Juan Pablo Duarte, o toda la negación de lo que proponemos en la figura de Jesús, son estas personas, don Alfonso. Y ahí es que uno dice a la hora de hablar con el tema de la juventud, no hay paradigma. Cuando digo paradigma, tenemos de más gente que han pasado por ahí y realmente no se han enlodado, sino han puesto su vida al servicio de la patria. Sino referente de la gente que está actual, que está viva, que está en los medios, que toman decisiones, inclusive para uno mismo. No hay referente. Eso estamos claros. Mirar a esta gente ahí y ver el comportamiento y ver lo que pasa, ver la actitud de la misma justicia, el comportamiento de los fiscales, el comportamiento de los jueces, el comportamiento de los políticos, el comportamiento de los empresarios, el comportamiento de la iglesia, de las iglesias, el comportamiento de los militares. Entonces, ¿cuál es el referente, don Alfonso? En la actualidad, a partir de esta sociedad en la que vivimos, donde la gente que nos están gobernando, que toman decisiones, realmente lo que merecerían es estar todo detrás de la reja y botar la llave. Su referente hoy es el Dios dinero. Muchas gracias, don Jacinto. Vamos a la pausa. Retornamos con Aristóteles Poncerrate, si es que está ahí en línea. Gracias, don Jacinto. Natanael, pausamos.